Personas que las logran eliminar, inclusive logran bajar más de peso y están mucho mejor de salud. Pero ¿cómo hacer para quitarlas? ¿Qué representan en nuestro organismo? Hoy está con nosotros la nutricionista Tatiana Vargas para explicarnos. Tatiana, muy buenos días y arranquemos por lo más importante. ¿Qué son las lectinas? Buenos días, Rafa. Sí, las lectinas son una glicoproteína que está asociada a ciertos alimentos, particularmente en el grupo de las leguminosas, algunas semillas como el maní, almendras y demás, que normalmente la planta produce como parte de defensa. En el momento de crecimiento, la lectina aparece como para defender a la planta. Entonces, ¿qué pasa? Que en el consumo diario o en el consumo de nosotros los seres humanos puede generar algunas afectaciones digestivas. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. ¿Qué hacemos con eso? Ahora, Tatiana, usted habla de algunas afecciones, ¿verdad?, digestivas, pero ¿cuáles otros problemas nos traía pues consumir las lectinas, digamos, en nuestra cotidianidad? Ajá, normalmente puede presentarse cierta sintomatología desde náuseas, dolor de estómago, inflamación, colitis, ya una afectación en el flujo de la digestión en sí. Entonces muchas personas deciden no consumirlas del todo, ¿verdad? Claro. También se está asociando mucho con enfermedades autoinmunes o autoinflamatorias, pero teniendo un buen tratamiento de estas leguminosas o de estos alimentos, muchas veces podemos eliminar ese efecto secundario, ¿verdad? Ese efecto negativo o adverso, para no dejar de aprovechar todas las propiedades nutricionales que nos pueden aportar estos alimentos. Usted trajo diferentes ejemplos, pero ¿cómo quito, por ejemplo, las sustancias de los frijoles? Ajá, tanto con los frijoles, los garbanzos, frijoles blancos, lentejas y demás, u otros granos, ahí lo necesario es hacer un doble remojo, que es lo ideal, hacer un doble remojo y además cocinarlo por varias horas en un fuego alto para que eso se elimine. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, aquí con los frijoles yo pongo agua a temperatura ambiente. Exacto, ponemos un recipiente con agua, y lo voy echando. Exacto, sean frijoles, lentejas o garbanzos. En algunos casos las arvejas también, ¿verdad? Lo ponemos en remojo, que tenga bastante agüita, ¿verdad? Y que lo cubra. Exacto, y que lo cubra. Esto lo podemos dejar hasta por 12 horas en remojo, ¿verdad? Entonces lo dejamos acá y luego de eso lo recomendado, si ya la persona presenta de verdad ese tipo de inflamación constante o ese tipo de sintomatología relacionada con toda la parte digestiva, que volvamos a hacer un doble remojo. Entonces le quitamos esta agua, volvemos a ponerlas en remojo, le ponemos agüita nueva y lo dejamos ahí, ¿verdad? Pueden ser unas 3 horas más, ¿verdad? Entonces lo correcto, o para que no gastemos muchísimo tiempo, es que en la noche anterior dejamos en remojo esas 8 horas, nos levantamos, quitamos el agua, le volvemos a poner agua nueva y ya a la hora del almuerzo ya están listas. Aparte que eso ayuda un montón en que se suavicen muchísimo más rápido, ¿verdad? Ahora, Tati, hay mucha gente que va al supermercado y compra latas. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, cuando se compra una lata de frijoles, una lata de garbanzos, para quitar las... Sí, ahí normalmente ya es casi que imposible quitarlo porque no se puede tener un lavado tal cual, ¿verdad? Porque normalmente tanto los frijoles como los garbanzos ya vienen precocidos, ¿verdad? O ya vienen cocidos. Sí, entonces trae la lectina. Exacto, ya es más complicado realizarlo así, ¿verdad? Pero normalmente como tienen un tratamiento también a la hora del envasado, del enlatado y demás, muchas veces por ahí se llega a perder, ¿verdad? Un poquitillo esa lectina. Usted dice que las lectinas afectan el sistema autoinmune, inclusive. Si yo las quito, pero consumo garbanzos, lentejas, frijoles en mi cotidianidad, o sea, dentro de mis mismos platos, ¿voy a poder contrarrestar ese efecto que me va a dañar mi sistema inmunológico? Sí, la mayoría de los casos sí, todo depende de la persona en específico, ¿verdad? Porque hay personas que sí tienen una intolerancia digestiva muy alta asociada a otras patologías, ¿verdad? Y entonces, aún así, hagamos todo este tratamiento, podemos tener esa sintomatología gastrointestinal. Entonces, lo correcto es como revisar cada caso en específico, pero casi que se puede asegurar que en la mayoría de los casos, haciendo este doble lavado y una cocción por varias horas, debería de mermar esa sintomatología digestiva. Ahora, o sea, hay personas que compran o compramos en algunas veces pues enlatados, ¿verdad? Eso viene con las lectinas. Sí, normalmente puede traer, digamos, algo de, como te digo, como hay un tratamiento anterior, digamos, para el enlatado, el envasado y ¿verdad? Que dure por mucho tiempo, normalmente ese tratamiento térmico también afecta a las lectinas, ¿verdad? O sea, entonces ya
ha mermado bastante. No podemos hacer el doble lavado como lo haríamos con las crudas, pero va a haber un poco menos que si lo hiciéramos con frijoles o lentejas o garbanzos crudos. Entonces su recomendación sería que si yo lo compro en un enlatado, llegue a la casa, lo cocine nuevamente en una olla un buen rato, Ajá, para más o menos intentar mermar un poquito la lectina. exacto, básicamente entre más calor lleve, muchísimo mejor, ¿verdad? Porque tanto el calor como el doble lavado tiende a afectar las lectinas. Entonces, ya normalmente en lata los garbanzos o los frijoles pues ya vienen medio cocidos, pero casi siempre los utilizamos en preparación. A veces, y suele suceder, por ejemplo, en frijoles enlatados, se utilizan en ensaladas o demás, y ahí puede afectar un poco más porque no se cocinan, se consumen crudos. Entonces, ahí puede que nos afecte, pero si los podemos utilizar en una preparación que ya lleve calor, definitivamente va a ser mucho mejor. Tatiana, muchas veces hemos escuchado la recomendación de que cuando uno compre, por ejemplo, frijoles, uno bota el agua, ¿verdad? Los lava y ya los consume. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, eso es lo ideal, ¿verdad? Que hagamos ese lavado, y si podemos un doble lavado, ¿verdad? Entonces, los dejemos en agua, o sea, los lavemos, los dejemos en agua, remojando unos 8 horas, volvamos a botar el agua, pongamos agua limpia y lo volvamos a dejar en remojo. Entonces realmente es lo recomendado, ¿verdad? Es algo que se utilizaba anteriormente y ahora se ha visto que realmente es efectivo en muchos casos de problemas digestivos. Tatiana, usted nos trae aquí diferentes opciones verdes. Ajá. ¿A qué lo vamos a incluir? ¿En qué nos va a beneficiar? Sí, normalmente, y se asocia, ¿verdad?, a lo mismo, que tal vez las lectinas nos pueden afectar a nivel digestivo, sí, pero si hacemos este tratamiento, la idea es que consumamos este tipo de leguminosas o este tipo de alimentos que también son fuente de lectinas, ¿verdad? Porque además son fuente de proteínas, son fuente de hierro, de vitaminas del complejo B. Entonces, todas estas hojitas verdes, incluidas en diferentes recetas, también nos pueden ayudar a que haya un poco más de nutrientes en nuestra preparación, ¿verdad? Entonces, muchas veces en niños o en adultos mayores que no tienen un consumo de proteína proveniente de las carnes, ¿verdad?, del pollo, del pescado, del res, podemos incluirlo por medio de estas preparaciones y es un alimento bastante completo. Tanto las lentejas, los frijoles como los garbanzos en combinación con un poquitito de arroz o quinoa es una proteína vegetal completa, ¿verdad? Entonces no solamente vamos a obtener buenos nutrientes, sino que también nos da bastante fibra que nos ayuda a sentirnos llenos por bastante tiempo. Y el sabor es maravilloso. Eso que ni se diga. Tatiana, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana con este sinfín de posibilidades para eliminar las lectinas y además alimentarnos de manera adecuada. Con Gracias. muchísimo gusto.